Buenos días, chicos y chicas. Vamos a aprender un poquito sobre Japón. ¿Ok? A ver, con nuestra unidad de Japón y Corea, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre Japón. ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que Japón tiene una tradición de muchos grupos cambiando poder en su historia. Quiere decir que lo que tú y yo vemos hoy día, que muchas cosas que admiramos, no eran cosas típicas durante la historia de Japón. Tenía momentos en que no era muy organizado, que tenía muchos de los avances que tú y yo conocemos hoy día. Definitivamente no tenían ni anime ni manga en los tiempos que estoy hablando yo. Sin embargo, vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿okay? De cómo ha cambiado poder y qué efectos ha tenido. Ahora, una cosa que tenemos que entender, ¿okay? Aunque poder estaba siempre cambiando y se creaba problemas, ¿no? Lo que siempre se ha quedado adentro de la cultura de Japón es el concepto, ¿okay?, de constantemente que ha sido una tradición, ¿okay?, de orden, ¿okay?, y mantener su cultura. ¿Okay? Quiere decir, mantener lo que es japonés. Lo que es japonés, lo que no es japonés es lo de que viene afuera. Entonces, ellos siempre han mantenido esto, la tradición, el orden, ¿okay?, y también cultura. Y es algo que nosotros respetamos muchísimo dentro de su cultura, pero tampoco es fácil para nosotros del oeste de entender muchas veces. ¿Okay? Ahora, un ejemplo de todo esto, ¿okay?, de orden, de cultura, tradición, ¿okay?, son los shogunes, ¿okay?, que era gente poderosa y militar, ¿okay?, y los emperadores, que eran, digamos, los poderes políticos. Y entonces, una persona, los emperadores, controlaban la política del país. Y era tradición, ¿okay?, también los shogunes, que eran, digamos, gente entrenado en cosas como artes marciales y defensa y como fuerzas armadas especiales, ellos tenían poder de orden. Entonces tienes orden y cultura con estas dos cosas, ¿okay? Porque con los shogunes obviamente tienen poder, ¿okay? Son los que están defendiendo, ¿okay?, comportándose casi como policía cultural y policía entre violencia. Y eso entonces dejaba a los emperadores de mantener tradiciones, ¿okay?, de hacer cosas, ¿okay?, que eran cosas típicas. ¿Okay? Otra cosa, cuando tú tienes a alguien que está ejerciendo poder, ellos también, ¿okay?, si están haciéndolo bien, están dando orden a la sociedad. Y esto entonces es algo que, mira, vemos adentro de Japón con esta época. Sin embargo, era la responsabilidad de, ¿okay?, los emperadores de mantener la cultura de lo que es de ser japonés. ¿Okay? Todo esto parece bien y bonito y que va a funcionar. Sin embargo, chicos, a veces, ¿okay?, los emperadores y los shogunes, los dos eran débiles. Si yo uso demasiado poder, la gente no me respeta. Si no sigo las tradiciones, entonces tenemos una pérdida de cultura. Entonces, había momentos en que estos dos eran débiles. Entonces, ¿qué pasó? Pues entonces, si los emperadores no pueden controlar lo que está pasando, los shogunes no pueden controlar, entonces la gente rica, ¿okay?, entonces ellos empezaron a tomar control, pero no es suficiente de tomar control, de tener dinero. Ellos también tienen que emplear sus servicios militares privados, ¿okay?, que eran los samuráis. Entonces, la gente rica y sus samuráis empezaron a tomar control de ciertas partes. Pero claro, como puedes imaginar, tú puedes, por ejemplo, como Jeff Bezos de Amazon y Mark Cuban, ¿okay?, pelear entre ellos y usar sus samuráis para pelear. Y eso no está bien, ¿okay? Piénsalo, si entonces cada persona rica tiene su grupo de samurái y siempre están peleando, esto va mal, ¿okay?, porque es mucha violencia y la sociedad no necesita ese nivel de violencia. ¿Okay? Entonces, si tú tienes eso de pasar, que ni los shogunes, ni los emperadores, ni los
samuráis están tomando control, entonces eso da inestabilidad a Japón y hace Japón de ser débil. Quiere decir, si están peleando entre sí mismos, entonces, ¿qué pasa si alguien viene para invadir? Pues no hay nadie para defender y todos están peleando para sus propios intereses. Eso siempre es malo. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿cómo vamos de todo esto de ser inestable y débil y llegar a algo que empezamos a conocer hoy día? Bueno, es una historia mucho más compleja de lo que yo puedo contar en menos de 12 minutos, pero lo que pasa, versión corta, es sobre un hombre que se llama Tokugawa Ieyasu. Él era un shogun. Estaba harto de ver todo eso de pelear entre grupos y empezaba a tomar control para unir el país. Entonces, aquí tenemos Tokugawa, cuando es más mayor. Cuando hablamos sobre un shogun, podemos ver el poder y el orden que puede dar, porque tiene todo su armadura, tiene su espada, tiene algo para dar poder con lo que lleva en la cabeza y todo eso. Y como digo, entonces el concepto es para tener un Japón unido. Eso fue, digamos, lo que él quiso. Ahora, para hacer estas cosas, mira, era necesario de ser violento, pero también estricto. Recuerda, cuando estamos hablando sobre orden viene de ser estricto. Pero también tiene sus cosas positivas porque entonces al reforzar el orden, eso trae la cultura, o mantiene la cultura. Reforza quiere decir que al hacer esto, entonces cultura puede quedar. Entonces lo que es de ser japonés puede estar preservado. Entonces esto fue importante. En vez de ser, como podemos ver aquí en este mapa, de ser, por ejemplo, trozos chiquititos y cada uno de estos colores representar a alguien más que tiene poder, y todo está roto, mucho mejor, como puedes imaginar, de ser, como aquí, un Japón unido. Oh, perdón, voy a quitar esto. Eso no me ha resultado como quería. Pero como puedes imaginar, esta idea de ser un país unido, muy importante. ¿Cómo se mueve esto? Perfecto, ahí está unido. Ahora, ¿pero qué pasa? Para hacer eso, entonces, unas cosas que tenía que hacer es que crear ciertas, digamos, clases de personas, y la otra cosa era cerrar Japón. Quiero decir que no permitieron gente de fuera de venir, gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de Rusia. Entonces era cerrar Japón al resto del mundo por casi 200 años. Ahora, si tú miras las fotos que he incluido aquí, por ejemplo, entonces podemos ver, digamos, cosas muy bonitas. Podemos ver, digamos, el traje típico de las mujeres. Podemos encontrar, digamos, los árboles guapísimos, mira, con sus... creo que son de cerezas, muy bonitos. Podemos ver la arquitectura, puedes ver las calles limpias. Entonces la cultura y el orden ya está dentro de eso. Al otro lado aquí, entonces encontramos, mira, la ceremonia del té, que es algo muy importante. Pero si tú tienes gente trayendo su Coca-Cola dentro de todo esto, o si tratan este sitio como Disneyland, tirando basura por todas partes, entonces para de ser japonés. Entonces, Ieyasu, su idea era cerrar Japón al resto del mundo, preservar lo que es la cultura, y eso ha ido bien. ¿Cómo que ha ido bien? Pues vamos a mirar aquí. Pues entonces las cosas positivas, voy a cerrar aquí al otro lado para que no veamos si estamos distraídos. A ver, debería haber hecho esto antes. Sin embargo, las cosas positivas podemos encontrar que, por ejemplo, arte. Arte surgió durante esta época, muy bonito. Estar unido, literatura, teatro, dinero estaba saliendo durante esta época. Muy positivo. Cosas negativas que salieron durante esto, estaba aislado Japón. Ups. También había una falta de cosas nuevas, no había tecnología nueva. Y todo eso ha hecho que muy débil como un país. Tan débil que este señor, quien se llama Admiral Perry, entró con fuerzas armadas modernas. Y puedes ver los dibujos, aquí está la foto original de él.
Esto es como los japoneses le dibujaron. Pero vino con barcos de vapor, ¿okay? Y conquistó Japón.